¿Qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es María Teresa Rubio González. Soy alumna de la Universidad IEXPRO. Nuestra asesora, la maestra Rosa Isela Guzmán Luna, y estamos en la materia de Derecho Fiscal. Hoy tenemos la actividad número 8 y es una actividad muy bonita. Este es un video en el cual vamos a realizar un análisis de un caso práctico en materia de contribuciones fiscales. Acompáñenme a verlo. Podemos decir que la compraventa de bienes inmuebles en México representa una de las operaciones patrimoniales que son realmente más relevantes tanto para las personas físicas como las morales, no solo por su impacto económico, sino por las implicaciones fiscales que conlleva. En este contexto, el marco tributario mexicano establece una serie de contribuciones fiscales que deben observarse. Esto debe de ser con mucho rigor, puesto que por medio de ellas vamos a garantizar la legalidad, la transparencia y la eficiencia de la transacción. Las contribuciones fiscales, conforme al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, se van a dividir en impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejora. Sin embargo, en el ámbito inmobiliario, los impuestos adquieren un papel protagónico, ya que gravan actos como la enajenación, adquisición y uso comercial de los inmuebles. Específicamente, si hablamos del ISR, el impuesto sobre la renta, también si hablamos sobre el impuesto al valor agregado, el IVA, y el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, el ISAI. Estos son los principales tributos que deben considerarse en una operación de compraventa. Este análisis lo vamos a enfocar en un caso práctico en el estado de Querétaro, donde yo radico, en donde se pretende realizar la compraventa de un inmueble con uso mixto, es decir, una casa-habitación con una accesoria comercial, lo cual añade complejidad jurídica y fiscal. A través de un estudio detallado, vamos a examinar los impuestos aplicables, su fundamento legal, el cálculo estimado de cada contribución y las estrategias que tanto el comprador como el vendedor pueden implementar para optimizar fiscalmente la operación cumpliendo con todas las disposiciones federales y estatales que se encuentran vigentes. Y bueno, vamos a ver este análisis fiscal de compraventa de inmueble mixto en Querétaro, como lo habíamos mencionado. Y primero vamos a ver qué son las contribuciones fiscales. Y podemos decir que estas son pagos obligatorios que las personas físicas y morales deben de realizar al Estado. Esto, como bien habíamos comentado, está establecido en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Y su objetivo es financiar el gasto público y, a su vez, se dividen en impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones. De los impuestos podemos decir que son pagos sin contraprestación directa, se causan por realizar actos gravados y como ejemplo tenemos, habíamos dicho, el ISR, el IVA y el ISAI. En cuanto a los derechos, son pagos por recibir servicios públicos específicos, como por ejemplo la inscripción en el registro público de la propiedad. En las aportaciones de seguridad social, son pagos destinados también para llevar a cabo hospitales como el IMSS, ISSSTE, etc. Pero vamos a ver un enfoque especial en estos impuestos. Los impuestos son el tipo de contribución más relevante en operaciones inmobiliarias y se van a caracterizar porque no implican una contraprestación directa, es decir, no se paga por recibir algo específico. Son exigibles por ley independientemente de la voluntad del contribuyente. Estos están vinculados a hechos generadores como la enajenación de bienes, la adquisición de inmuebles y también la prestación de servicios. En el caso de la compraventa de un inmueble, los impuestos que se activan son el ISR, puesto que grava la ganancia obtenida por el vendedor, y este se va a calcular como la diferencia entre el precio de venta y el costo de adquisición. Este puede estar exento si se trata de una casa-habitación bajo ciertos requisitos. Si hablamos, por ejemplo, del IVA, que este es el impuesto al valor agregado, este va a aplicar sobre la parte comercial del inmueble, es decir, en este caso la accesoria. La venta de casa-habitación está exenta, pero el local comercial sí genera IVA.
Es un impuesto indirecto que se traslada al comprador. Y tenemos también el ISAE, que es el impuesto sobre adquisición de inmuebles, y este es un impuesto local que paga el comprador. Se va a calcular sobre el valor más alto entre el comercial y el de operación. En Querétaro, por ejemplo, la tasa es del 2%. Si vemos la fundamentación legal, tenemos que el ISR lo tenemos fundamentado con el artículo 1, 119, 126, del 119 al 126 y 93 en su fracción 19 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. El IVA lo tenemos en el artículo 1, 9 y 18 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. El ISAI en el artículo 16 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro. Y las contribuciones fiscales las tenemos en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Pero, ¿por qué se aplica cada uno de ellos? El ISR lo vamos a aplicar, o se aplica, porque el vendedor puede obtener una ganancia gravable. El IVA se aplica porque la accesoria comercial constituye una actividad que ya se encuentra gravada. Y el ISAI porque el comprador adquiere un bien inmueble. Aunado a esto tenemos el predial, que aunque no se paga en la operación, el nuevo propietario debe actualizar el valor catastral. Hay otras contribuciones que también son aplicables y en estos casos, bueno, tenemos los honorarios notariales, aunque no son impuestos, van a generar un IVA y debe considerarse en el gasto total. Así también los derechos de inscripción en el registro público de la propiedad. Estas son contribuciones por servicios públicos. Y también, obviamente, tenemos el avalúo fiscal. Este puede generar derechos si lo realiza una entidad. Vamos a ver estos datos del caso práctico que vamos a analizar. Aquí tenemos un tipo de inmueble, bueno, ya hablábamos de una casa habitación con una accesoria comercial. El valor comercial certificado es de 1.800.000 pesos. El valor de la operación, es decir, de la venta, es de 1.500.000 pesos. Su ubicación, decíamos, en el estado de Querétaro y el supuesto costo de adquisición es 1.000.000 de pesos. Es la proporción estimada del local comercial, tenemos el 20% del total. Si hablamos de los impuestos, en este caso, los impuestos que son aplicables son el ISR, la ganancia por venta, que es para el vendedor, el IVA, que es la venta de parte comercial, también para el vendedor, y el ISAI, que es la adquisición del inmueble, por parte del comprador. Si hablamos ahora de los impuestos federales, podemos darnos cuenta que, bueno, este impuesto sería para el vendedor y su fundamento está en los artículos del 119 al 126 y 93 fracción 19 de la ley ISR. Su naturaleza es una ganancia por enajenación de bienes y el cálculo se haría, digamos, la ganancia gravable es 1.500.000 menos 1.000 serían 500.000 pesos, menos 1.000.000, perdón, serían 500.000 pesos. La tasa estimada del 20%, que es la tarifa progresiva para las personas físicas. En este caso, el ISR estimado es de 500.000 por el 20%, estaríamos hablando de un impuesto de 100.000 pesos. Pero habíamos platicado al inicio de que había una exención posible. ¿Cuál es esta? Bien, si el inmueble fue casa habitación del vendedor, puede aplicar la exención total del ISR, siempre que haya habitado el inmueble al menos 3 años previos a la venta, que no haya vendido otra casa habitación exenta en los últimos 3 años y que el valor no exceda de 700.000 unidades de inversión, que esto más o menos es 5,5 millones en este año, en 2025. ¿Cuál sería el resultado entonces? Si se acredita esta exención, el ISR sería de 0 pesos. Si hablamos del IVA, el impuesto al valor agregado, también sería para el vendedor.
fundamentado en el artículo 1, 9 y 18 de la LIVA. Su naturaleza es por la enajenación de un bien inmueble con uso comercial, y el cálculo sería algo así. El valor del local comercial, que en este caso es 1,5 millones de pesos, por el 20%, que son 300,000 pesos. Este IVA generado son 300,000 pesos por el 16%, y estamos hablando de 48,000 pesos. Si hablamos de impuestos ya estatales, hablaríamos entonces del ESAI, el impuesto sobre la adquisición de inmuebles. Este impuesto, como decíamos anteriormente, es para el comprador y está fundamentado en el artículo 16 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro. Su naturaleza es por la adquisición onerosa de inmueble, y el cálculo sería en la base gravable el mayor entre el valor comercial y el valor de operación. Esto es, habíamos dicho que el valor era de 1,800,000 pesos, la tasa en Querétaro es el 2%, y por eso entonces el ISAI estimado sería 1,800,000, por el 2% sería un impuesto de 36,000 pesos. Y bien, si vemos los derechos y los gastos adicionales, sería un aproximado, digamos, de derechos de inscripción, más o menos de 1,500 a 3,000 pesos, que se hace en el registro público de la propiedad. Los honorarios notariales, que son entre 20 y 30,000 pesos, que es según el arancel estatal. El avalúo comercial, muy importante, que bueno, ya se realizó, y normalmente lo podemos encontrar entre 3,000 y 6,000 pesos. Además del certificado de libertad de gravamen, que ese lo tenemos entre 500 y 1,000 pesos, y que es un requisito que nos van a solicitar para la escrituración. Pero vamos a realizar un comparativo de las obligaciones. Esto es, por parte del vendedor es el ISR, el IVA y los honorarios notariales. Estamos hablando de montos estimados de ISR 100,000, del IVA habíamos dicho que 48, y más o menos 15,000 pesos de gastos notariales. El comprador va a pagar el ISAI, que son 36,000 pesos, los derechos de inscripción 2,000, los honorarios notariales, que más o menos serían 15,000, y bueno, también nuestro certificado de libre de gravamen, ¿no?, para poder escriturar. ¿Qué es lo que podríamos recomendar en estos casos? Aquí podemos dividirlo entre recomendaciones para el vendedor, para el comprador, y recomendaciones que pueden ser sujetas a ambos. Para el vendedor sería excelente acreditar uso como casa habitación para exentar el ISR y solicitar el desglose del valor comercial del local para calcular el IVA y que este sea correcto. Considerar las deducciones por mejoras, gastos notariales y avalúo. Si hablamos del comprador, sería muy bueno que verificara que el inmueble esté libre de gravámenes, que solicite una escritura con separación de valores para evitar pagar IVA sobre casa-habitación, y también incluir el ISAI y los gastos notariales en su presupuesto. Pero tenemos también una recomendación para ambas partes. Esto sería el formalizar la operación ante un notario público en Querétaro, solicitar la simulación fiscal previa para evitar algún tipo de contingencia y asegurar que el avalúo esté registrado ante autoridad competente. Después de hacer este análisis práctico, si me permiten, me gustaría hacer un comentario crítico. Y es que la compraventa de bienes inmuebles con características mixtas, como el caso de una casa habitación con accesoría comercial, como lo estamos viendo, va a revelar la claridad de las tensiones y desafíos del sistema fiscal mexicano en materia patrimonial. Ya que, miren, aunque en el marco normativo ofrece herramientas para distinguir entre usos habitacionales y comerciales, en la práctica vemos que persiste una zona gris que puede generar cargas tributarias. Estas cargas pueden llegar a ser desproporcionadas o incluso errores de interpretación por parte de los contribuyentes y las autoridades. Uno de los puntos más críticos es la aplicación del IVA en inmuebles parcialmente comerciales. La ley del IVA establece la exención para casa-habitación, pero no prevé mecanismos claros
para determinar la proporción gravada cuando el inmueble tiene un uso mixto. Esto obliga a los contribuyentes a realizar valoraciones técnicas y desgloses notariales precisos, cuya omisión puede derivar en el pago indebido del impuesto o en litigios fiscales realmente ya posteriores. Asimismo, la exención del ISR por casa habitación, aunque si bien sabemos es benéfica, está condicionada a ser un requisito formal que no siempre se va a alinear con la realidad del contribuyente. La exigencia de acreditar residencia continua por 3 años, por ejemplo, puede excluir a personas que habitan el inmueble de forma intermitente o que no cuenten con la documentación robusta. Esto evidencia realmente una rigidez normativa que podría ser revisada para garantizar mayor equidad tributaria. En el ámbito estatal, el ISAI se aplica sobre el valor más alto entre el comercial y el de operación, lo cual puede generar una carga fiscal superior al valor real de la transacción. Si bien esta medida busca evitar subvaluaciones, también puede penalizar operaciones legítimas en mercados deprimidos o con ajustes comerciales razonables. Sería deseable que los estados, incluido Querétaro, incorporen criterios de proporcionalidad y transparencia en la determinación de la base gravable. Finalmente, el entramado de derechos honorarios notariales y gastos accesorios convierten muchas veces la compraventa en una operación compleja, donde el cumplimiento fiscal no solo depende del conocimiento técnico, sino de una coordinación efectiva entre notarios, evaluadores, asesores fiscales y autoridades registrales. La falta de armonización entre estos actores puede generar duplicidades, omisiones o incluso nulidades en la operación. Por ello podemos decir que en conclusión, el régimen fiscal aplicable a compraventas inmobiliarias con uso mixto exige una revisión crítica y una ejecución técnica impecable. La excelencia tributaria no se logra solo con el cumplimiento formal, sino con una interpretación garantista, estratégica y multidisciplinaria que proteja los derechos del contribuyente y asegure la legalidad de la operación. La compraventa de un inmueble con características mixtas, como en el caso analizado en Querétaro, exige una comprensión integral del sistema tributario mexicano y una aplicación precisa de las disposiciones fiscales correspondientes. El ISR, el IVA y el ISAI no solo representan obligaciones legales, sino también oportunidades para aplicar criterios de eficiencia fiscal siempre que se actúe con transparencia, documentación adecuada y asesoría profesional. Y bien, comparto con ustedes las referencias de las cuales hemos echado mano para realizar este análisis. Recordemos que este análisis es de todo lo que hemos visto a lo largo de estas semanas durante la materia, así que comparto las referencias que hemos estado implementando en todo este tiempo. Y agradezco mucho el hecho de que estén aquí con nosotros. Nos vemos pronto.